13 hechos psicológicos sorprendentes sobre el amor que no sabías. El amor puede ser muchas cosas: bueno, hermoso, doloroso, sofocante. La verdad es que una gran parte de nuestra vida depende de este, y muchas veces pareciera que nuestro planeta dejaría de girar si no fuera por el amor. Entendemos la poesía del corazón. Pero a lo largo de nuestras vidas tendemos a desmitificar este preciso sentimiento cada vez más. Aprendemos acerca de los procesos biológicos que causan reacciones específicas, aprendemos acerca de las influencias culturales, en cómo nos comportamos y pensamos acerca del amor. Aprendemos acerca de los procesos psicológicos y fisiológicos que nos hacen caer por alguien. Y tan pronto como pensamos que ya no hay lugar para el romance en un mundo explicado por la ciencia, nos enamoramos o simplemente miramos a los ojos de nuestro amado y todo ese conocimiento es empujado al fondo de nuestras mentes. Al final, el sentimiento en sí mismo es lo que más importa. En esta oportunidad te daremos 13 hechos psicológicos sorprendentes sobre el amor que no sabías y te ayudarán a entender mucho mejor tus percepciones sobre este sentimiento. Antes de empezar, si disfrutas este tipo de temas, te invito a que te suscribas y actives la campanita. Y si te gusta el video, déjanos saber con tu me gusta y tu comentario. Si quieres ver más sobre psicología, estás en el sitio correcto. Bienvenidos a Mr. Psicológico, tu canal de psicología. Comenzamos. Dato número 1. El amor romántico eventualmente termina. Las parejas al inicio de una relación romántica son muy diferentes después de un año. Se estima que el amor romántico, el asociado con euforia, dependencia, las manos sudadas, las mariposas en el estómago, dura aproximadamente un año. Después de este tiempo da inicio a la llamada fase del amor comprometido. Dicha transición está asociada con niveles elevados de proteína neurotrófina. Dato número 2. Tomar a la persona amada de la mano alivia el estrés. La evidencia demuestra que entre las parejas con conexiones profundas y fuertes se pueden aliviar el uno al otro en situaciones de estrés o cuando uno de ellos sienta dolor simplemente con tomarse de las manos. Dato número 3. Las mariposas en el estómago se deben a la adrenalina. Cuando te enamoras de alguien, es imposible no sentir mariposas volando, danzando y brincando en tu estómago. Esa sensación se debe a la adrenalina, que inunda tu cuerpo en situaciones donde precisas reaccionar con rapidez ante algo. Dato número 4. Monogamia. Y aunque a las personas les gustaría pensar que son completamente diferentes de los representantes del mundo animal, no somos las únicas criaturas cuyas relaciones se caracterizan por la monogamia. Se sabe que los lobos, los gibones, los albatros e incluso las termitas eligen a su alma gemela de por vida. Dato número 5. La primera impresión. Tiempo requerido para evaluar el atractivo. La primera impresión es muy importante. Se considera que solo se necesitan 4 minutos para decidir si una persona nos gusta o no. La influencia se ejerce no solo por su aspecto y lo que dice, sino también por el lenguaje de su cuerpo, así como por el tono y la velocidad de su voz. Dato número 6. Niveles de atractivo. Las personas a menudo se enamoran y comienzan relaciones con aquellos que tienen un nivel similar de atractivo. Si en una relación alguien es físicamente más atractivo, lo más probable es que compense las desventajas debido a la presencia de otras cualidades socioculturales importantes. Dato número 7. Ser tan parecidos no es sinónimo de perdurar en pareja. Las parejas demasiado idénticas en las que las personas son demasiado similares tienden a huir. Los investigadores han descubierto que las similitudes ayudan a formar la base de las relaciones, pero si los miembros de una pareja no tienen nada que aprender el uno del otro, es más probable que se separen. Dato número 8. Emociones en la separación. Según las estadísticas, los hombres son más susceptibles a los efectos emocionales negativos en relación con la separación que las mujeres.
Por lo tanto, no asuma que un hombre puede tomar todos sus sentimientos bajo control total. Interrumpo un momento para recordarte que si te está gustando el video, puedes dejar tu like y comentar. Eso nos ayudaría a crear más contenido sobre datos psicológicos como este, y si no quieres perderte de ninguno, suscríbete y presiona la campanita. Sin más nada que decir, continuamos con más datos psicológicos. Dato número 9. Larga vida. Se cree que las parejas que se besan cada mañana viven 5 años más, y estos son otros 5 años adicionales para besar a un ser amado todas las mañanas. Dato número 10. Simetría. La simetría de la cara es la base de la belleza y el atractivo. En cualquier caso, el cerebro humano cree que sí. Los poseedores de rasgos faciales simétricos tienen más probabilidades de encontrar el amor y pueden presumir de una gran cantidad de admiradores. Dato número 11. El amor ciego. El enamoramiento abruma las partes del cerebro humano que son responsables de percibir en el otro una personalidad conflictiva y tóxica. Nadie quiere pensar que puede enamorarse de una persona terrible. Dato número 12. Crisis de 4 años. La mayoría de los matrimonios en todo el mundo experimentan una crisis en las relaciones después de 4 años de matrimonio. La próxima etapa importante que deben superar los cónyuges les espera en el 8º aniversario. Dato número 13. Siempre joven. Por lo general, los hombres se casan por primera vez con mujeres de su misma edad o unos 3 años menos. Cuando se vuelve a casar, la diferencia de edad suele ser de aproximadamente 5 años. Al decidir casarse por tercera vez, el hombre probablemente presta atención a las mujeres que son 8 o más años más jóvenes que él. Definitivamente, independientemente de cómo cada persona viva sus relaciones y experiencias amorosas, lo más relevante es el amor. Un maravilloso y extenso estudio de 75 años, llevado a cabo por un grupo de investigadores de la Universidad de Harvard en los Estados Unidos, demostró que el amor es todo lo que realmente importa en la vida. Las experiencias a largo plazo durante la existencia de los participantes revelaron que su felicidad y el cumplimiento de sus metas personales giraban en torno al amor o simplemente a la búsqueda de él. Hemos llegado al final por el día de hoy. Antes de irte, si te ha gustado el video, no olvides darle al botón de like y déjanos saber cuál dato te pareció más interesante en la caja de comentarios. Si quieres ver más videos sobre datos psicológicos, no te olvides de suscribirte y darle a la campanita para no perderte ningún video. Mr. Psicológico, tu canal de datos de psicología, se despide.